En este vídeo voy a exponer el concepto de linealización de sistemas dinámicos. Un sistema es lineal cuando se puede verificar el principio de superposición. ¿En qué consiste este principio? Supongamos que disponemos de un sistema lineal, aquí está representado 3 veces, pero es el mismo sistema, al cual se le excita con una señal temporal R1. El sistema responderá transitoriamente y finalmente llegará a un régimen permanente, pero esta señal de respuesta la vamos a denominar C1, porque corresponde precisamente a esta entrada. Al mismo sistema lineal, si se le excitara con una señal de entrada R2 distinta de la anterior, respondería propiamente con una señal C2. ¿En qué consiste el principio de superposición? Básicamente en que un sistema lineal verifica siempre que una combinación lineal de las entradas anteriormente nombradas proporcionará una señal de salida que es precisamente la composición de las salidas individuales a cada una de las señales de excitación. O lo que es lo mismo, para conocer la salida correspondiente a una entrada compuesta por una suma de señales, es suficiente con estudiar cada una de las salidas individuales y finalmente sumarlas o, propiamente, superponerlas, de ahí el nombre del principio. La realidad es bien distinta. No existe ningún sistema dinámico en la realidad física que sea lineal. Aquí aparecen 4 figuras de las típicas no linealidades abruptas que se denominan en el estudio de sistemas dinámicos. Fijémonos aquí en la parte superior derecha donde existe la saturación. Observemos que hay una parte de esta relación señal de salida, señal de entrada, la podéis ver la señal de entrada como X, la salida como Y. Fijémonos que existe una parte que es lineal, una parte donde la salida y la entrada se corresponden mediante una razón proporcional, ¿no? Un pendiente precisamente de esta recta que veis aquí lineal. Pero sucede que puede llegar un punto de la entrada donde la salida se sature, y es entonces cuando se habla de saturación de sistemas dinámicos. Es una no linealidad típica abrupta. También puede pasar una no linealidad del tipo valor absoluto. Fijémonos que aquí, en el primer cuadrante, la relación entrada-salida es precisamente una relación de proporción, ¿sí? Es lineal en esta parte de aquí, pero fijémonos que en la parte del tercer cuadrante, la parte donde esta recta debería continuar así, digamos, siguiendo este pendiente, fijémonos que como se hace el valor absoluto, pasa al cuadrante número 2, y es entonces cuando se habla de claramente una no linealidad abrupta de tipo valor absoluto. Aquí abajo vemos claramente una zona muerta, esta es muy típica de motores, de bombas, etcétera, donde existe un valor mínimo de la entrada X donde el sistema no proporciona ningún tipo de salida. Veis que para dentro de esta región de entrada, dentro de este rango de valores de excitación, la salida es precisamente nula. Es a partir de un determinado valor donde la salida ya toma algún valor significativo. Entonces, cuando se habla de zona muerta, que debe distinguirse de otro concepto denominado tiempo muerto, del que hablaremos en otro vídeo posterior, cuando hablemos de respuesta temporal de sistemas dinámicos. Fijémonos aquí que existe otro tipo de respuesta no lineal abrupta, que sería la correspondiente a un relé. Fijémonos que para entradas positivas la salida es un valor positivo de I, constante, independientemente del valor absoluto de la señal de entrada, y fijémonos que para la parte negativa existe otro valor de salida, que es precisamente una constante, es el típico relé, todo o nada, todo o nada. Bien, pues como he dicho anteriormente, y todos los sistemas con los que nos vamos a enfrentar en un futuro real son no lineales, deberemos establecer un procedimiento para linealizarlos en torno de un punto de operación, en torno de un punto de equilibrio. Para ello, se utiliza la herramienta de la aproximación de Taylor. Fijémonos que f de x sería, es lo que nos dice la aproximación de Taylor, f de x sería una señal que es no lineal. En este caso, f sería una función genérica. Para nosotros, el día de mañana, esto no será una función de x, sino será una ecuación diferencial no lineal, pero hablaremos de ello en próximos vídeos. Fijémonos que en el caso de la aproximación de Taylor concreto, esto es una función que depende solo de x, que se supone no lineal, y esta función se puede aproximar mediante una serie de términos que incluyen las derivadas de esta función y las derivadas de orden superior. Fijémonos que para aproximar esta función no lineal lo que se hace es igualarla al
punto de equilibrio, el valor de la función en x0, que sería el punto de equilibrio, el punto de trabajo en torno del cual queremos aproximar el sistema no lineal mediante un sistema lineal. De hecho, lo que se quiere hacer es la aproximación mediante una recta o un plano tangente a la función no lineal, más la derivada de primer orden evaluada en el punto de equilibrio, y la derivada de primer orden evaluada en el punto de equilibrio tiene que resultar al final un número porque es el pendiente de la recta que es tangente a la función no lineal en este punto x0 de equilibrio, multiplicado por el incremento de x. El incremento de x es precisamente el valor de x de la variable menos el valor de x en el punto de equilibrio, como indicamos aquí. Delta x igual a x, que es variable precisamente, menos x0, que es un número, es el punto de equilibrio que nos vendrá dado por el enunciado del problema. La aproximación de Taylor continúa mediante términos de orden superior, que no son lineales, derivadas segundas, derivadas terceras, y así hasta infinito. Pero como nosotros queremos aproximar el sistema no lineal mediante uno lineal, vamos a cortar hasta los términos de primer orden, con lo cual podéis ver aquí en la expresión que la función f de x se puede aproximar mediante la función evaluada en el punto de equilibrio más la derivada de primer orden evaluada en el punto de equilibrio, que recuerdo que será un número, el pendiente de la recta tangente, multiplicado por el incremento de x. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos un sencillo tanque de líquido, ¿de acuerdo? Se inyecta caudal, este caudal QE de T, que viene a través de una válvula que será manual, automática, eso ahora mismo no importa, pero esta válvula regula el caudal de entrada QE. Este caudal entra aquí y sale un caudal de salida QS. Bien, este caudal de salida es precisamente proporcional a la raíz cuadrada del nivel de líquido. Aquí lo que se hace es aplicar la ley de Bernoulli, ¿de acuerdo? De velocidad de escapamiento de líquidos en un tanque. Bien, la ecuación diferencial que rige este sistema es la siguiente. C, donde C es el área del depósito, que se supone constante, ¿de acuerdo? No es un depósito que cambie su área en función de la altura. Se supone que es un tanque, ya sea circular, de base circular o base cuadrada o rectangular, tanto da, pero su área C no cambia a lo largo de toda la altura. Bien, entonces la variación de volumen a lo largo del tiempo, o lo que es lo mismo, el área multiplicado por la velocidad de la altura del líquido, es igual a la diferencia entre caudales, el caudal que entra menos el caudal QS que se va. Como he dicho, el caudal QS a través de la ley de Bernoulli se puede conocer que es proporcional K a la raíz cuadrada de la altura. Claramente, este sistema es no lineal. ¿Por qué? Porque en una raíz cuadrada no se puede aplicar el principio de superposición. ¿De acuerdo? Entonces, tomando esto como base, se realiza la aproximación de Taylor. Esta aproximación se puede conseguir gracias a que sabemos que en el punto de equilibrio de este sistema, cuando yo inyecte un caudal, llegará un punto, donde el caudal que entre y el caudal que salga se equilibren, sean el mismo. Al ser ambos el mismo caudal, porque el nivel del depósito, cuando yo inyecto agua, el nivel del depósito va creciendo hasta un punto donde el agua que entra y el agua que sale son el mismo. Al ser el mismo, en valor absoluto, esta resta de aquí se hace cero, con lo cual podemos afirmar que la derivada de la altura es cero, o lo que es lo mismo, que el nivel permanece constante. En ese punto será donde yo vaya a linealizar. Y cuidado, este punto de equilibrio va a cambiar en función del caudal de agua constante que yo esté inyectando. No es lo mismo si yo inyecto 1 centímetro cúbico por segundo, por decir algo, o si yo inyecto 5 centímetros cúbicos por segundo. El nivel que voy a alcanzar va a ser obviamente distinto en un caso que en otro. Bien, sabemos que el caudal de entrada y el caudal de salida en el punto de equilibrio son el mismo. Y puedo llegar a saber cuál va a ser este caudal porque el enunciado precisamente me dice, cuidado, linealiza en torno de un punto de equilibrio definido por la h sub 0, que sería 1, en las unidades que corresponda a 1 centímetro, 1 metro, es la altura a la que yo entiendo que se ha estabilizado el sistema, para una área de 3 centímetros cuadrados, metros cuadrados, las unidades ahora mismo no me importan, lo que me importa es que sean coherentes entre sí, y una K de 2, donde K sería esta relación de proporcionalidad entre el caudal de salida y la altura del depósito. ¿De acuerdo?
Entonces, si aplico el principio de Taylor, la aproximación de Taylor, me va a quedar que la ecuación diferencial resultante es 3 por la variación de la altura respecto del tiempo más el incremento de la altura igual al incremento del caudal. El cómo se llega a esta ecuación es sencillamente la aplicación de la ley, del principio de aproximación de Taylor con los datos facilitados por el enunciado.